A finales de los años 70, aproximadamente el 60% de la población mundial estaba bajo gobiernos socialistas de un tipo u otro. Los comunistas mandaban en China, Rusia, Europa del Este y gran parte de Asia. Los gobiernos socialistas del tercer mundo controlaban 30 países en Oriente Medio y África. Los partidos socialdemócratas eran mayoritarios en gran parte de Europa occidental. A pesar de todos sus problemas, el socialismo seguía en el poder. Entonces, inesperadamente, el péndulo empezó a oscilar. Socialismo, el paraíso terrenal. En 1986, el influyente sociólogo norteamericano Michael Harrington escribió estas palabras: la mayor parte del mundo llama a su sueño socialismo. A pesar de las matanzas cometidas en su nombre, el socialismo seguía ejerciendo un fuerte atractivo sobre la imaginación humana. Pero aún así, se acercaba el final de su permanencia en el poder. Hola, soy Ben Wattenberg. Bienvenidos al último capítulo de Socialismo, el paraíso terrenal. En este documental, las dos grandes potencias comunistas se alejan del socialismo con trascendentales consecuencias. En Occidente, para seguir en la brecha, los socialdemócratas se rebautizan como el partido de las empresas. En los kibbutz de Israel, la fe socialista es puesta a prueba por la modernidad, la prosperidad y los cambios generacionales. Comenzamos en China. En diciembre de 1978, el Partido Comunista Chino se entregaba a la visión de un nuevo líder, Deng Xiaoping. Su plan para la China post-Mao comenzaba con lo que llamó las 4 modernizaciones: de la agricultura, la industria, la tecnología y la defensa. La diferencia con Deng Xiaoping es que él no era ideológico. No creía que pudiera introducir una utopía de la noche a la mañana, como pensó Mao. Se dio cuenta de que para llevar cambios a China había que hacer profundas reformas económicas. Al mundo socialdemócrata también le esperaban cambios. En la primavera siguiente, Margaret Thatcher se convertía en la primera mujer en el cargo de primer ministro de Gran Bretaña. El punto clave de su campaña, la promesa de invertir el legado de Clement Attlee. Comenzó privatizando muchas de las industrias nacionalizadas. La elección de la señora Thatcher en 1979 fue un símbolo de los primeros triunfos de la revolución capitalista. Un año después, Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca. Poco después de aquello, los regímenes socialistas de Francia y España dieron un giro a la derecha. Aunque sería excesivo ver la elección de Margaret Thatcher como el principio del fin, fue un primer aldabonazo de lo que estaba por venir. What I'm describing now is a plan and a hope for the long term. The march of freedom and democracy, which will leave Marxism, Leninism on the ash heap of history as it has left other tyrannies which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people. La ascensión al poder de Ronald Reagan ocurrió al mismo tiempo que un giro a la derecha en otras sociedades. Todas tenían en común la visión de que no había que dar por sentado el poder soviético. El aparentemente inquebrantable edificio de la URSS y sus dominios en Europa del Este. Su supervivencia no era algo dado. ¿Por qué asumir que iban a ser siempre nuestros rivales? ¿Por qué no intentar ofrecerles algo? Mientras Reagan asumía el cargo, en el Imperio Soviético empezaba a haber signos de tensión.
En el verano de 1980, los obreros polacos desafiaron al gobierno comunista, yendo a la huelga en los astilleros Lenin de Gdansk. La huelga se convirtió en un sindicato independiente comprometido con la democracia. Solidaridad. Pronto contaría entre sus miembros con 1 de cada 4 polacos. La llegada de Solidaridad fue uno de los factores más importantes que contribuyó al colapso del comunismo. El hecho de que existiera un sindicato independiente en un estado obrero en el que los trabajadores eran supuestamente felices, demostraba que no eran tan felices y que el cambio era posible. Sin duda, fue una gran inspiración para los movimientos disidentes del bloque. Mientras tanto, el Kremlin se enfrentaba a una crisis de liderazgo. En marzo de 1985, los jerarcas soviéticos se congregaban en la Plaza Roja para el funeral de Konstantin Chernenko, el tercer líder soviético en morir en el cargo en los últimos 2 años. La elección del sucesor fue fatídica. Puede que Mikhail Gorbachev fuera el último defensor de los ideales de la revolución. Pero su intento de recuperar el verdadero socialismo de la burocracia comunista sacudiría los cimientos de la Unión Soviética. Mikhail Sergeyevich Gorbachev creció en los años 30. Fue un periodo conocido como el Gran Terror. Bajo el mando del sucesor de Lenin, Joseph Stalin, millones de personas fueron detenidas y a menudo ejecutadas. Los especialistas afirman que al menos murieron 20 millones. Gorbachev era nieto de un rico campesino de los llamados kulaks, que fue arrestado y deportado. A principios de los años 30, los kulaks fueron colectivizados, o sea que los mandaron a trabajar en granjas colectivas. Los que no accedieron fueron deportados, ejecutados o enviados a campos de concentración. Su otro abuelo fue detenido en los años 30 y también estuvo en un campo. Creció sabiendo lo malo que tenía el sistema, lo ocurrido durante la época de Stalin. Y eso probablemente tuvo efecto en su política posterior. Cuando Gorbachev se convirtió en secretario general en 1985, sabía que el sistema soviético no solo era cruel, también era completamente ineficiente. Piense que se está preparando para el carné de conducir americano. Es un proceso difícil y muy tedioso. Imagine hacerlo todos los días. Así era la vida soviética. Todo el sistema estaba basado en gente que fingía trabajar y en un gobierno que fingía pagar. Se usaba mucha gente cuando lo que hacía falta era más cerebros. La incompetencia, la sensación de no ir a ninguna parte, fue la sociedad que heredó Gorbachev. Pero para Gorbachev, el problema no era el sistema soviético, sino la forma en la que estaba siendo dirigido. El partido único, el socialismo de Estado, era, según Gorbachev, una elección libre y voluntaria de los rusos. Creía que así se podría relajar el control. Pero no pensaba cambiar algo que consideraba muy importante: la nacionalización de la economía, que para él era la base del régimen soviético. Gorbachev tenía un diagnóstico para lo que aquejaba a la economía soviética: la burocracia. Su prescripción para combatirla fue la perestroika. Perestroika significa reconstrucción, transformación de las cosas. Gorbachev pensó que era posible hacer todas esas cosas dentro del sistema centralizado que existía en la Unión Soviética. Ese fue su error. Gorbachev se dispuso a reducir el papeleo. Pero todo el sistema estaba hecho de burocracia. A pesar de los esfuerzos, parecía correr sin avanzar.
Mientras Gorbachov luchaba por abrir un camino al verdadero socialismo en la Unión Soviética, la idea socialista se redefinía en China. Deng Xiaoping afirmó que sus reformas estaban creando socialismo con características chinas. Muchos observadores pensaron que se parecía más al capitalismo. Fuera lo que fuese, estaba cambiando la faz de China. El país acababa de salir de uno de los periodos más devastadores de su historia. Después del fracaso del gran salto adelante, Mao Zedong lanzó la gran revolución cultural proletaria. El objetivo era limpiar el país del capitalismo y la influencia burguesa. Pero la nueva revolución de Mao perdió pronto el control. En la siguiente década, 100 millones de ciudadanos chinos fueron perseguidos, incluidos dirigentes del Partido Comunista. Mao usó a los jóvenes, a los que llamó la Guardia Roja, para echar a los líderes del partido, para que se rebelaran contra la autoridad, contra sus profesores, contra cualquiera que ostentara un cargo. Eso desembocó en un periodo de caos económico y político. Ese caos desmoralizó a la población. La alejó no solo de Mao, sino de cualquier fe en que el marxismo, el leninismo o cualquier ideología utópica fuera a resolver sus problemas. Deng había estado con el movimiento comunista desde el principio y fue uno de los consejeros más cercanos a Mao. Pero su pragmático punto de vista le había generado problemas más de una vez. Durante la Revolución Cultural fue expulsado 2 veces del poder. A su familia le fueron peor las cosas. La Guardia Roja empujó a su hermano al suicidio y su hijo mayor saltó por una ventana, lo que le provocó lesiones que lo dejaron parapléjico. Pero la suerte de Deng estaba a punto de cambiar. La muerte de Mao en 1976 dio lugar a una feroz lucha por el poder que terminó ganando Deng. Cuando murió Mao, Deng era el líder de mayor rango que quedaba. Varios murieron durante la Revolución Cultural. Regresó al poder con algunos de sus viejos camaradas comunistas que lo apoyaron y que estaban desilusionados con la política maoísta. Estaban abiertos a todo. No sabían lo que querían hacer. De hecho, el eslogan que usaron fue: "Tenemos que sentir las piedras mientras cruzamos el río para llegar al otro lado". En 1978, 18 familias de la provincia china de Anhui hacían un pacto secreto. Dividían su granja colectiva en parcelas individuales. Trabajarían de forma independiente y cada familia podría quedarse con los beneficios que obtuviera. Si alguno era detenido, los otros prometían encargarse de los hijos. Cuando Deng se enteró por uno de sus colegas, gobernador de la provincia de Anhui, dijo: "No los detengáis, veamos cómo funciona". Y cuando este gobernador informó de que los ingresos estaban aumentando y las cosechas se habían duplicado, Deng dijo: "Ese es el camino a seguir". A principios de los 80, inició esa misma política en todo el país. Las comunas fueron descolectivizadas. Deng Xiaoping tenía un dicho que enfurecía a Mao: "No importa si el gato es blanco o negro, mientras caza ratones". Los campesinos recuperaron sus parcelas. Eso los animó a ganar dinero. Tenían un incentivo económico. Los pueblos empezaron a montar pequeños talleres y a fabricar a escala local. Después hicieron contactos con mercados internacionales.
Empezaron a producir camisetas, calcetines y tejidos para mercados de ultramar. Fue un proceso gradual. En mi primer año en la universidad en 1978, las comidas no tenían suficiente carne. En mi segundo año, las cosas empezaron a cambiar espectacularmente. Había comida en abundancia, gran variedad de verduras y carne. Se estaba desarrollando un cambio espectacular y todos sabíamos que era debido a la reforma. 1984 marcó el 35 aniversario de la República Popular China. Según el Banco Mundial, el crecimiento de su economía había alcanzado el 10% anual. Permanecería así durante más de una década. Pero seguía siendo un país comunista. A pesar de la creciente marea de libertad política y económica, el sistema político seguía sin cambios aparentes. Al principio, Deng Xiaoping pensó que podría hacer una reforma económica y política al mismo tiempo. Pero cuando se desarrolló en Polonia el movimiento Solidaridad, los líderes chinos temieron que ocurriera algo parecido en su país, con la unión de obreros e intelectuales, por lo que Deng empezó a tomar medidas drásticas. El 15 de mayo de 1989, el secretario general soviético Mikhail Gorbachev subía a un avión con destino a Pekín. Su histórica visita acabaría con una amarga lucha de 30 años por el liderazgo del mundo comunista. Se organizó una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. Pero hubo un problema. De repente llegó un mensaje al avión para Gorbachev que decía: hemos cambiado los planes. Cuando aterrice, vamos a celebrar una ceremonia alternativa. No vamos a ir al Gran Salón del Pueblo porque está en la plaza de Tiananmen y se encuentra llena de manifestantes que exigen el fin de la política comunista en China. El tercer día de la visita de Gorbachev, 1 millón de personas ocupaba la plaza y las zonas circundantes. Cuando se marchó el líder soviético, Deng ordenó a sus tropas desalojar la plaza. A día de hoy, seguimos sin saber el número exacto de personas que murieron en la masacre. Algunos dicen que fueron cientos, otros que miles. Probablemente sea un número intermedio. Aunque Deng había paralizado las reformas políticas en China, pronto ordenó la reanudación de las reformas económicas. En 1993, el Congreso Nacional del Pueblo incorporó a la Constitución la expresión «economía socialista de mercado». Pero el Partido Comunista seguía ostentando el poder. Deng es una figura compleja. Su importancia en la historia será examinada una y otra vez a lo largo de los años. Su objetivo final no era acabar con el Partido Comunista Chino. La reforma china iba a mantener la estabilidad, pero sin cambiar fundamentalmente el sistema político. Deng y Gorbachev fueron dos reformadores radicales decididos a rescatar el socialismo. Pero tomaron caminos diferentes. Mientras Deng se centraba en revisar la economía, Gorbachev puso su atención en el sistema político. En 1987, Gorbachev se enfrentó a una decisión. Había llegado a un punto en el que o bien retrocedía al neoestalinismo de la era Brezhnev y rezaba porque hubiera suficiente estabilidad política para acabar su mandato, o radicalizaba su enfoque.
Nadie sabía a principios de 1987 que aquello desembocaría en una revolución. Se había cerrado el círculo. Lenin había revisado a Marx, quien creyó que el proletariado era socialista y que haría una revolución. Lenin hizo una política basada en la ausencia de confianza. Y ahora Gorbachov se alejaba completamente de Lenin y decía que había que confiar en la gente. De otro modo, no habría socialismo ni régimen soviético. Gorbachov hablaba a menudo de glasnost, palabra que significa apertura. El pueblo soviético era ahora libre de hablar sobre temas prohibidos desde hacía tiempo. Por todos lados se hablaba de los crímenes de Joseph Stalin. Pero la glasnost no se detuvo ahí. Se deshicieron rápidamente del estalinismo. Volvieron a Lenin, un icono para Gorbachov, y empezaron a descubrir lo injusto, poco equitativo y estúpido que era el régimen en lo económico. Ya no había que culpar al estalinismo. Era el sistema entero. Una dictadura de partido único basada en la nacionalización total de la economía. La glasnost se convirtió en una cerilla lanzada a un charco de gasolina. Lo único que se necesitaba era tiempo para que ardiera. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. El cambio se aceleró por las presiones dentro y fuera del país. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En marzo de 1989, la Unión Soviética celebró las primeras elecciones parlamentarias libres de su historia. Desaparecieron muchos peces gordos del Partido Comunista. Jóvenes ingenieros, médicos, filósofos o periodistas se convirtieron en miembros del Parlamento. Pero 1989 no había hecho más que empezar. Polonia fue la primera ficha del dominó en caer. Solidaridad, el sindicato independiente, había logrado sobrevivir clandestinamente a lo largo de los años 80. Enfrentándose a un creciente descontento, los comunistas polacos finalmente cedieron a las exigencias de elecciones parlamentarias. Se celebraron elecciones libres, pero hubo truco. Ciertos escaños se suponían garantizados para el gobierno y la oposición no podía desaprobarlo. Debió ser la única vez en la historia que los candidatos se presentaron sin oposición y aún así perdieron. Los votantes tacharon los nombres de los comunistas de las papeletas. Solidaridad conseguía el 99% de los escaños del nuevo Senado. Mientras, Moscú permanecía en silencio. Los acontecimientos en Polonia tuvieron un gran efecto en la Unión Soviética. La gente no se creía que estuviéramos haciendo cosas diferentes, que nos estuviéramos oponiendo. Nadie se creía que eso estuviera ocurriendo en nuestro país. La victoria de la coalición liderada por Solidaridad en las elecciones parlamentarias de junio de 1989 inició la fase final de la caída del bloque del Este. Al año siguiente desaparecía el Pacto de Varsovia.
Muchas de las repúblicas soviéticas empezaron a reivindicar su independencia, mientras Gorbachov trataba de sentar las bases de una unión postsoviética de estados soberanos. Pero un grupo de jerarcas comunistas de la línea dura se cansó. En agosto de 1991 lanzó un golpe de Estado y puso a Gorbachov bajo arresto domiciliario. Tanques y tropas aparecieron en las calles de Moscú. En aquel momento, Konstantin Egert era reportero de prensa en la ciudad. Corrí a mi oficina en un periódico local. Teníamos la sensación de que habían vuelto. Sabíamos lo que teníamos que hacer. No iban a perdonar a nadie. Entonces ocurrió algo increíble. Cientos de miles de ciudadanos se lanzaron a la calle para resistir. Muchos de los soldados se unieron a ellos. No hubo estrépito, nadie rechistó. No ocurrió nada. El poderoso ejército, el KGB, la gente que había dominado el país durante 70 años, se ocultaba, huía. No había nadie que defendiera la ciudad, era un sistema sin defensas. En medio de todo estaba Boris Yeltsin, el recién elegido presidente de la Federación Rusa. Su popularidad eclipsaba a la de Gorbachov. Después de que fracasara el golpe, Yeltsin emitió un decreto que prohibió el Partido Comunista. En los meses siguientes, las repúblicas rusas, una a una, aprobaron declarar su independencia. El día de Navidad de 1991, Mikhail Gorbachov dimitía como líder de la desintegrada Unión Soviética. El otrora temido poder comunista ya no existía. Cuando pienso en el destino del socialismo en otros países donde sigue existiendo, por ejemplo China, siempre recuerdo la experiencia de los años 80 en Rusia. Se llega a una esquina sin hacer ruido y se susurra libertad. Y el eco se repite por todas partes. No se puede detener. Es como una avalancha. Esa es mi impresión de ese tiempo. Con la caída de la Unión Soviética, terminaba también la era del socialismo totalitario. Pero la caída del comunismo significaba también el fin del socialismo. La caída del comunismo a finales de los 80, celebrada entonces como una gran victoria de la derecha y del capitalismo, y como una derrota del socialismo, creo que para el socialismo de Occidente fue un gran momento liberador, porque quedaba libre de esa contaminación, de esa culpabilidad por asociación de ideas. Actuaría sin depender de nadie, y eso privó a la derecha de buena parte de su arsenal. Los partidos socialdemócratas resurgían en toda Europa. A finales de los 90 gobernaban 12 de los 15 estados de la Unión Europea. Pero muchos de estos partidos se parecían cada vez menos a los socialistas del pasado. I do hereby declare that Anthony Charles Linton Blair has been duly elected. El revisionista más valiente fue Tony Blair, en Gran Bretaña, que llevó a los laboristas a una victoria aplastante en 1997. El partido, tal como lo había recreado Blair, estaba muy alejado del de Attlee. Buscábamos por encima de todo regresar al gobierno. Parecía que Tony Blair lo conseguiría con un inicio limpio. Pero muchos miembros del Partido Laborista no se daban cuenta de que estaba abandonando la socialdemocracia. Tony Blair nació en Edimburgo, Escocia, y pasó la mayor parte de su infancia en el norte de Inglaterra.
Su padre participó en política, empezando como comunista y terminando como conservador. Líder de un grupo musical llamado The Ugly Rumors, Tony llegó a la política en sus últimos años de universidad. Era un rebelde, pero un rebelde prudente. También tenía una vertiente mucho más tranquila. Se había confirmado cristiano en la Universidad de Oxford. Tenía fe en la justicia social y en los valores de la política de izquierdas. Blair ganó su primer escaño parlamentario en 1983. Solo tenía 30 años. Pero se resistía a la marea nacional. Los laboristas estaban en su peor momento y la lista de su partido había sido derrotada por los conservadores. Se tenía la sensación de que se habían intentado todas las tradiciones que habían conformado el Partido Laborista, pero habían fracasado. La tradición se había agotado. Gente como Blair tenía razón al pensar que debían rehacer el partido de arriba a abajo. En 1994, el líder laborista John Smith murió de un ataque al corazón. El partido recurrió a Blair. This man, our new leader, has got what it takes. He commands moral authority and political respect. He has the energy and vitality to win people over to Labour. And he scares the life out of the Tories. And me. Fue una época muy emocionante. Había una especie de cruzada ferviente y estaba rodeado de asesores importantes. Fue emocionante. Pero a veces resultaba preocupante su actitud con el partido. Esto se entendió mejor el día que Blair anunció ambiguamente en el Congreso del Partido Laborista que estaba preparado para embarcarse en la revisión de los estatutos, o como él lo llamó, nuestros objetivos y valores. Let us say what we mean and mean what we say. Stop saying what we don't mean and start saying what we do mean, what we stand by, what we stand for. Puede que las palabras parezcan crípticas, pero todos los miembros del Partido Laborista supieron de lo que estaba hablando, de la cláusula cuarta, la parte de los estatutos que defendía la propiedad colectiva. Blair quiso dejar claro a los votantes que el partido ya no creía en ese tipo de socialismo. It's not the socialism of Marx or state control. We are the party of the individual because we are the party of community. It is socialism. Pero la cláusula cuarta llevaba instaurada desde 1918 y muchos laboristas no querían renunciar a ella sin luchar. La cláusula cuarta era algo totémico, un icono. A la gente no le gusta que se anden cambiando las cosas. Es como intentar cambiar el libro de Salmos de la Iglesia de Inglaterra. Provocaría todo tipo de controversias. Al año siguiente, los delegados laboristas se reunieron en el Central Hall de Westminster, donde se había aprobado la cláusula cuarta 77 años antes, para votar el nuevo lenguaje de Blair. For the new clause 4, 65.23% against 34. El 65% estuvo a favor. Blair convenció al partido de que había que acabar con el lenguaje tradicional socialista de la cláusula cuarta, pero lo sustituyó por ambigüedades. Se puede leer una y otra vez sin saber a ciencia cierta lo que dice. Pero el significado de esa ambigüedad quedó claro en la práctica cuando Blair se presentó a primer ministro y llevó al Partido Laborista en una nueva dirección. La política por la que abogó en su campaña era cualquier cosa menos socialista. What do you think then the relationship should be between the trade union and the Labour government? Fairness, not favours. We're also putting forward proposals as to how we can involve the private sector as well as the public sector. It is a welfare to work budget.
Tony Blair y el nuevo Partido Laborista consideraban fundamental dar la impresión de ser un partido seguro. El enfoque se reducía a unas cuantas cosas. Primero, distanciar al Partido Laborista de los sindicatos. Segundo, apelar a los votantes de clase media que de otra manera votarían a los conservadores. Y finalmente hacer las paces con el mundo empresarial, con los mercados británicos y el capitalismo. Now know they've got a Labour Party that supports enterprise, that supports business. Se acercaban las elecciones generales de 1997 y la estrategia de Blair parecía funcionar. La noche del 2 de mayo de 1997, al acabar el recuento de los votos, los laboristas habían obtenido el mayor triunfo de su historia, superando incluso la victoria récord de Attlee en 1945. All over this country, there were people that were crying out for a sensible, mainstream, moderate alternative to the Conservative Party. Today, enough of talking. It is time now to do. Thank you. Blair fue reelegido en 2001. Pero su política hizo que muchos dudaran si el Partido Laborista era realmente socialista. El Partido Laborista es un partido socialista. El único problema es que no estamos seguros de lo que es el socialismo. Lo es en el sentido de que apoya una concepción de sociedad, de comunidad y de gente que tiene obligaciones y que defiende lo que para mí es la clave: que todo el mundo, dentro de la sociedad, tenga acceso a lo que la sociedad puede ofrecerle. Esa es la idea. Todos nuestros programas giran en torno a esa idea central. El primer ministro diría que el nuevo laborismo era una redefinición del socialismo. Yo creo que es un rechazo del socialismo. En la política de este partido tenían que cambiar cosas para satisfacer las demandas del mundo moderno, pero deberían haber seguido fieles a los principios básicos e intentar aplicarlos al mundo moderno. El primer ministro ha abandonado esos principios. Socialista o no, el enfoque de Blair gustaba. Finalmente, 14 jefes de Estado socialdemócratas de Europa, Sudáfrica y Nueva Zelanda adoptaban políticas similares. Mientras hablaban de la importancia de la inclusión y de la seguridad social, admitían la necesidad del capitalismo. El triunfo de la libre empresa fue el tema central del primer baile anual capitalista de Bruselas. Vividores de todo el mundo se congregaron en el parqué de la Bolsa belga para festejar el capitalismo. El día antes del baile, algunos se reunieron para ver el futuro del socialismo. Ladies and gentlemen, comrades. Oh no, sorry, you're the wrong audience for that. La conclusión no fue otra que un obituario. Socialism will not die, but it will surely change into something else. And I would argue that today socialism, after the failed experiment of the Soviet Union, has gone back to some of its 19th century features as an anti-establishment. No creo que el socialismo haya muerto, porque no creo que lo haga nunca lo que impulsa a la gente a la izquierda, el deseo de controlar e interferir en las vidas de otras personas. La libertad está amenazada y el socialismo es una de esas amenazas. Pero también tiene algo de dinámico y moral. Es esa ambigüedad lo que lo mantiene vivo y lo convierte en un peligro.
and it makes it always a danger. En la 21ª Conferencia Anual de Estudios Socialistas en Nueva York, prevaleció un punto de vista muy diferente. We think that the break of the Soviet Union and the fall of the wall affected all the left. Social Democrats, because they lose some reference to build some model of regulation. You don't go from what you've got to what you desire like that. You have to win a series of changes. Es un error equiparar el fracaso de los partidos socialistas concretos y regímenes con el fracaso del socialismo o el fin de sus valores e ideas. Son un reflejo de lo que intentaban construir en cierto momento, en ciertas partes del mundo. Se esperaba que, dado el dinamismo y el poder del capitalismo como sistema, los primeros intentos de construir instituciones para derrocarlo no fueran perfectos. Estoy seguro de que en el curso del siguiente siglo veremos muchos intentos de construir nuevos partidos, nuevos sindicatos, nuevos movimientos que serán socialistas en esencia y que aprenderán de los errores del pasado. A non-reformist reform is to fight for these kinds of changes and many others in a manner which leaves us when we win not going home but desiring more. Muchos asistentes a la conferencia afirmaron que los movimientos antiglobalización y antibélicos podían albergar la semilla del futuro del socialismo. Pero algunos pensaban que la idea no siempre tendría el mismo nombre. Cuando la gente oye esa etiqueta, la rechaza de inmediato. Les han enseñado que el socialismo es malo. Yo no siento la necesidad de usar esa etiqueta. Me gusta el término democracia económica. Es un término fantástico, porque de esa forma la gente puede empezar a pensar en él. Tenemos que empezar a extender la democracia a la esfera de la economía. Aquí y en todas partes parece haber muchas razones por las que las ideas socialistas aún pueden tener un papel importante en la política. Cuando cayó el muro, los bailes de victoria de algunos ideólogos del mercado eran tan exagerados que me recordaban a los antiguos marxistas que creían haber descifrado el secreto de la historia. Pero no se descifra porque te tropiezas con nuevos problemas. El mercado ganó en la medida en que no había una alternativa organizada. Pero no ganó en cuanto a que siguen teniendo que elegir entre una economía de mercado o una sociedad de mercado. La socialdemocracia siempre se ha caracterizado por su creencia en que los mercados tienen una importante función económica, por su aversión a su impacto en los resultados sociales y políticos. Esto es lo que diferencia a los socialdemócratas de los marxistas, de los comunistas. Y el deseo de usar el mercado para aprovechar los mecanismos económicos a su alcance, pero no permitir decidir lo que ocurre en la esfera política o social. Esta sigue siendo una idea muy atractiva. Sigue siendo relevante en el siglo XXI. Comienza el nuevo siglo. Los partidos socialdemócratas gobiernan en casi toda Europa. Pero las políticas no ofrecen nada parecido a los sueños de sus antepasados socialistas. La búsqueda para rehacer la naturaleza humana y crear un paraíso terrenal ha sido abandonada en aras de la política electoral. Socialdemocracia o socialismo democrático son términos contradictorios. En muchos casos, los partidos socialistas han conseguido el voto para llegar al poder, como Mitterrand en Francia, Attlee en Inglaterra o los socialdemócratas alemanes. Y de ahí han empezado a marchar poco a poco hacia el socialismo. En todos los casos, después de un cierto número de años, han dado marcha atrás. De todos los partidos socialistas que ha habido en países de todo el mundo, no ha habido ningún caso en que el electorado libre haya querido continuar la marcha hacia el socialismo. Siempre han dado unos cuantos pasos adelante y después han vuelto atrás. El socialismo que más avanzó democráticamente fue el de los kibutz de Israel.
Durante años se habían ido alejando poco a poco del estilo de vida comunal. Pero mantenían los principios socialistas básicos. Los miembros contribuían con lo que podían y el kibutz satisfacía sus necesidades. Ahora comunidades como Ginosar han sufrido una transformación tan completa que muchos dudan si pueden seguir llamándose kibutz. La primera generación siguió nuestros pasos, la segunda algo menos. Y la tercera, la que está ahora en el kibutz, es completamente diferente. Todo empezó a finales de los años 70, cuando el gobierno de Israel pasó a los conservadores y el movimiento perdió gran parte del apoyo económico que lo mantenía. Cuando una crisis golpeó a Israel en 1985, las colonias se encontraron con créditos que no podían pagar. Hasta 1985, un miembro del kibutz siempre podía pensar: hay problemas. No sabemos si nuestro modo de vida es mejor que el del resto del mundo, pero funciona. Después de la crisis económica ya no pudieron decir lo mismo. A finales de los 70 y principios de los 80, los primeros niños nacidos en los kibutz habían crecido y tenían hijos y nietos. Ahora ya no existía la tarea urgente de reconstruir una nación. Las generaciones jóvenes estaban desilusionadas con ese estilo de vida. El movimiento compartía con otros socialistas la idea de que la gente era producto de su socialización. Si se educaba a esa gente en un sistema de justicia plena, se podría crear un hombre nuevo. Una persona carente del individualismo egoísta que pensaría y viviría para el bienestar del grupo como un todo. Pero terminó siendo todo lo contrario. Los niños del kibutz se convirtieron en individuos inteligentes, con carácter, emprendedores, trabajadores y constructivos. Vivimos una vida muy austera, la mayoría, pero eso no afectaba a los niños. Mientras vivieron dentro de los límites del kibutz, no veían lo que ocurría afuera. Cuando vieron que fuera las cosas eran muy diferentes, empezaron a irse. La hija de Moshe Abes, Noah, fue una de las que abandonó. El kibutz no es algo natural. Va contra natura. Es lo opuesto a la naturaleza humana. Trabajas duro, te pluriempleas y al final recibes lo mismo que quien no trabaja. Para mantener a los buenos trabajadores, Ginosar y otros kibutz empezaron a pagar salarios, basándose no en las necesidades, sino en el valor de mercado. Empezaron a contratar mano de obra extranjera para los trabajos peor remunerados. Trajeron asesores del exterior que decidían el salario mensual del jardinero, el salario del profesor de escuela, de las cuidadoras del jardín de infancia. Todo el mundo tenía su salario. Ese fue el cambio crucial en el kibutz, cuando los miembros dejaron de recibir lo mismo. Cuando el principio de todos según su capacidad a todos según sus necesidades cambió y la gente recibió lo que realmente merecía. Hoy Ginosar se ha unido al resto del mundo y ha adoptado el capitalismo. Como las 3/4 partes de los kibutz, trabaja para transformar la propiedad comunal en individual. Los miembros se convertirán en propietarios. Si se quedan, será porque cambien las cosas. Si no, yo tampoco me quedaría.
Gracias a los cambios he podido ahorrar. Yo, como directora de escuela, y mi marido, que está pluriempleado, hemos logrado comprarnos un coche. Desde hace 2 semanas, a los 43 años, tengo un coche. Tengo independencia, y ese cambio me parece maravilloso. Ahora merece la pena trabajar. En el pasado trabajamos por los valores, pero ahora hay valores nuevos. Todos somos seres humanos y el valor supremo es el dinero, y la calidad de vida, y la promesa a nuestros hijos de que recibirán algo. Todos estos cambios han hecho que muchos se pregunten si los kibutz se convertirán poco a poco en barrios con una herencia socialista. No hay forma de que este tipo de vida, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, perviva durante años y años de forma comunal y colectiva. El país no nos necesita. Este modo de vida ha llegado a su fin. Se ha agotado. El kibutz ha llegado a su fin. Los kibutz fueron los únicos lugares del planeta donde se puso en práctica el socialismo democrático puro, tal como lo imaginaron los grandes visionarios socialistas. El irónico fin fue que después de unos años, la misma gente votó democráticamente alejarse del socialismo y organizarse de otro modo. Esto es la prueba final de que el socialismo, no el impuesto como en China o Rusia, sino el adoptado voluntariamente por la sociedad, es simplemente algo imposible. La gente no estaría satisfecha viviendo así. Como pueden imaginar, yo no soy socialista, aunque aplaudo algunas de las reformas que han hecho. Pero mientras pienso en el socialismo, mis pensamientos siguen regresando a Norteamérica. Al mismo tiempo que la doctrina socialista empezaba a tomar forma en el continente europeo, un grupo de antiguos colonos británicos también imaginaba una nueva sociedad. Pero tenían en mente algo diferente. Los fundadores de Norteamérica adaptaron el sistema a la gente tal como es, no como debería ser en un mundo ideal en el futuro. Y ese sistema ha visto el ascenso del socialismo y ahora su declive. El capitalismo democrático no es perfecto, pero funciona mejor que otros sistemas conocidos. Para los que quieren mejorar el mundo, es algo a tener en cuenta. Gracias por su atención. Soy Ben Wattenberg.